Se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, una situación que afecta a más de 80% en el caso de mujeres, pero también hay hombres vinculados a esto, y no solo con temas de fines de explotación sexual. Para ahondar sobre esta realidad y cómo afecta a Uruguay, cómo se enmarca en el mundo, estamos recibiendo con mucho gusto a la socióloga Natalia Guidobono, quien además integra la organización civil El Paso y ha sido coordinadora de este trabajo que tenemos acá adelante, ¿no? Dueños de personas con dueños. Bueno, muchas gracias, buen día. Un tema que es bien complicado, ¿no? Y que ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo en la posición que tiene Uruguay, o el lugar que tiene Uruguay, en el tema de la trata. ¿Cómo definirías hoy la situación que tenemos en nuestro país? Bueno, efectivamente nosotros en esta investigación que largamos en el 2020, pero que se fue dando en 2 o 3 años anteriores que fuimos investigando, es una investigación que tratamos de actualizar la situación de las trata de personas y especialmente con fines de explotación sexual. Pero también pudimos ahondar en otras manifestaciones y otras modalidades de explotación de las personas. En el Uruguay, lo que tú decías, efectivamente hubo un cambio a lo que nosotros conocíamos allá por la década del 90, que era básicamente mujeres que eran explotadas en el exterior, lo que se llama trata internacional con fines de explotación sexual. Sin embargo, hoy, actualmente, tenemos muchas situaciones y estamos pudiendo caracterizar Uruguay como un país de origen, o sea, de mujeres o personas que salen a ser tratadas en otros países, de tránsito y de destino. Eso quiere decir que hay personas que son de otros países y que son explotadas acá, pero también hay personas que son explotadas en el Uruguay y que son nacionales, lo que llamamos trata interna, ¿sí? Entonces eso nos caracteriza como un país de origen, tránsito y destino, y lamentablemente nos coloca en un lugar de decir, bueno, la trata es un problema que existe en nuestro país, que está establecido, que se mantiene y que tenemos que trabajarlo y abordarlo para que no se vulneren los derechos humanos. Ahora que estábamos hablando de la institución de derechos humanos, no se vulneren los derechos humanos de las personas. ¿Qué dirías vos? ¿Percibimos los uruguayos la gravedad de este tema? Yo estaba leyendo algunos datos. En América del Sur, ya no solamente en Uruguay, sino en general, el 80% de las víctimas de trata son de sexo femenino, de las cuales un 31% son niñas, la mayoría sufre explotación sexual. Todo este tema de la trata no es exclusivamente la explotación sexual, sino que hay otras modalidades, la adopción ilegal, la explotación de la mendicidad, los trabajos forzados, la servidumbre, matrimonios serviles, toda una serie de fenómenos que no los vemos. Que no, eso, ahí va, no lo percibimos. Que no los vemos porque además están... no vamos a decir, esto no es masivo, pero están entre nosotros. Porque la trata de personas se da en ámbitos legales también, ¿no? Esta mezcla entre lo legal y lo ilegal. Entonces se dan en ámbitos legales, no es aquella imagen de la persona esclavizada, atada y que no está libre. No, cuando es explotación sexual o con fines de explotación sexual, las mujeres son libres, las mujeres... tienen apariencias bonitas, se mueven, van al shopping, van a comprar a la panadería, igual que nosotros. Entonces, no necesariamente es un delito y una vulneración de derechos humanos que está escondido, no. Se mezcla con nosotros, porque además, con quienes no vivimos situaciones de explotación y con la sociedad en general. Porque además... el consumo y el dinero se sale de estos ámbitos, entonces se entremezclan. Por eso la trata con fines de explotación sexual, por ejemplo, se da también en whiskerías en donde hay mujeres trabajadoras sexuales, autónomas, ¿no? Amparadas por las leyes nacionales que habilitan al ejercicio del trabajo sexual, pero también situaciones de trata en donde las redes de trata colocan mujeres que son víctimas de explotación. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a lo que estabas diciendo? Es decir, ya que no lo vemos, que circulan, pueden circular normalmente, ¿qué es lo que hace la diferencia entre, bueno, una trabajadora del servicio doméstico que no sea, que sea efectivamente libre, o de una persona que quiera desempeñar por sí misma el trabajo sexual, o un trabajador rural que lo haga por voluntad o que esté arriba de un barco? Bueno, ¿Qué marca la diferencia entre que sea marca la diferencia la captación
¿no? La falta de libertad y de autonomía. O sea, la clave, si lo vamos a mirar, es la falta de autonomía. Cuando uno deja de ser autónomo para poder salirse de ese trabajo, no cobra lo que tiene que cobrar, pero además es engañado en diferentes momentos para distintas cuestiones. Por ejemplo, en las situaciones de explotación sexual muchas veces lo que se da son engaños al inicio de las relaciones, entonces es engaños amorosos. En el Uruguay no es por rapto, en México hay muchas situaciones que sí son mujeres que son tratadas a través del rapto. Acá no, acá el rapto no es una situación frecuente, sino que sí es frecuente los engaños amorosos, novios que en realidad no son tales y que engañan a quienes. Y en general hay diferencia etaria muy importante, entonces son gurisas, adolescentes, con hombres mayores o con hombres de 30, 40, 50 años, o a veces no, son de su misma edad, pero son atrapadas a través del engaño. Y empiezan a tejerse, esto de la red, ¿no? Empieza a tejerse una red de engaños y de sujeciones, de situaciones que hacen que no haya manera de salirse. Y eso es la falta de autonomía. Entonces, la explotación pasa por ahí. Además de la explotación propiamente dicha de la persona, ¿no? El ya no poder salirse de esa situación. Y en la trata lo que hay es una situación en donde en algún momento se traslada. Y el traslado no es de país, de departamento. De país, de departamento, de barrio. El traslado es para perder sus redes sociales. El arraigo, sí. El arraigo, las redes sociales, la posibilidad de salirse de la situación. Nosotros identificamos en dueños de personas que en realidad veníamos viéndolo incluso en otras investigaciones, la explotación sexual de adolescentes, que es como las primeras situaciones que lamentablemente es un elemento de vulneración para después ser personas, mujeres tratadas incluso en ámbitos internacionales. Lo que llamamos las desapariciones intermitentes, adolescentes que desaparecen un fin de semana. Si tú llevas a una gurisa que vive en un barrio, no sé, El Cerro, la llevas a un lugar de Canelones alrededor del aeropuerto, un barrio privado. No tiene ni idea dónde está, no sabe cómo llegar. Es una zona tan distinta a su imagen, a lo que conoce, al centro de la ciudad, que en realidad pierde la capacidad de autonomía. Entonces, muchas veces se la llevan un fin de semana, una semana, a fiestas privadas. Eso pasa mucho, tanto al interior de los departamentos como cruzando la frontera, ¿no? Esto que decimos la frontera permeable. Se la llevan al otro lado de la línea divisoria con Brasil. ¿Y qué pasa ahí? En una estancia, un fin de semana. No sabemos qué pasa, no tiene posibilidad de volver, ¿no? Hay algunos relatos justamente de una estancia, se la llevan de un baile a una fiesta, un fin de semana, la moto se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos quedamos en este lugar y justo ahí aparece una fiesta y justo primero hay que limpiar la casa y luego es explotada sexualmente y así pasan 48 horas. La gurisa está desaparecida, no tenemos acceso a ella no puede salir de ese lugar, no tiene ni dinero, en general el celular tampoco está, ¿no? En algún momento se lo sacan explícitamente o desaparece un rato. Entonces, estas son las situaciones que no vemos, como tú decías, pero que están. Y supongo que le amenazarán para que después no haga la denuncia correspondiente. Por supuesto que sí, porque después hay situaciones de amenazas, se concretan, se continúan situaciones de sujeción, me debes plata. ¿Te acordás que me dijiste me debes plata? O mira que yo sé de vos. Entonces, hay muchas formas de sujetar a las personas, ¿no? En la trata, lo que es la trata internacional, de las mujeres extranjeras que están en el Uruguay, muchas veces fueron captadas en sus países de origen. Una de las cosas que nosotros identificamos en esta investigación es mujeres de algunas zonas de Dominicana, algunos
pueblos en particular, que luego veíamos otras investigaciones que ahí es donde se daban las mayores situaciones de trata interna. Entonces esto no es casualidad. Y después terminan en Uruguay. Te voy a interrumpir unos minutitos nada más porque queremos ver un testimonio concretamente de una persona que fue durante varios años, más de 30 años, víctima de trata. Estamos hablando de Sandra Ferrini, quien además después de muchos años logró salir y ahora ha creado, es directora, fundadora de la Asociación Civil Sí a la Vida. Sandra, bienvenida, gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Sandra. Tú, estabas escuchando lo que estábamos hablando recién. Fuiste víctima de trata desde muy chiquita. Sí, tenía 37 años. Fui víctima de trata por 37 años. Tenía 8 años. Tenías 8 años. Y también fuiste, ¿cómo fue tu captación, tu ingreso? Y cómo, es que tuviste, tantos años fuera del país, además, algunos de ellos. La mayor parte estuve fuera del país. Todo empezó con que mi mamá me entregó al vecino que estaba junto a casa. Y después se fueron sumando vecinos. Se fueron sumando más y vos pensás que eso es lo que te toca, ¿no? Cuando tu madre te lleva a todas partes. Tu madre te lleva, me acuerdo que en aquel tiempo se hacía el torniquete. Tu madre te lleva a la placita, te lleva a la escuela, no te viste preciosa, pero claro, también está el hecho de que yo vi desde afuera que no me vestía como la muñequita del pedófilo. Tú, pasaste de muchísimas situaciones, ¿no? de abuso, de abuso sexual, de abuso de físico, de maltrato. Pese a eso, ¿cómo es que lograste salir y hoy poder contar esta historia? Mira, yo había salido de todo esto y salí, no quiero dar lugar a malas interpretaciones, pero a veces la vida te juega. Yo pude salir gracias a que tuve un accidente de tránsito fatal, que tuve 7 fracturas en la cadera, 3 en la pelvis, prácticamente todas mis costillas entre rotas y fisuradas, 54 puntos en la cabeza, un pulmón y un riñón perforado. Bien. Me internaban en el hospital en Milán, donde allí abusó un enfermero de mí. Para evitar el escándalo, me dieron el alta, diciéndome que a los 14 días, hasta los 14 días me dieron el alta y me dijeron que tomando una aspirina en caso de necesidad estaba bien. Bien. Sandra, tú, ahora ya también sos una activista denunciando situaciones que tienen que ver con la trata, de cómo muchas mujeres llegan a esa, sobre todo la de la explotación sexual. En julio, hace unos días, presentaste una carta al presidente de la República solicitando que se exponga la situación de las víctimas de violencia, víctimas de trata, y pidiéndole una reunión para tratar de solicitarle canales de lucha contra la trata y la explotación sexual en todas sus facetas. ¿Cómo centrarías tú el pedido que le hiciste al presidente y si obtuviste alguna respuesta a tu carta? Tuve una respuesta, sí, pero no es una respuesta de sí ya. Una respuesta de que estaban a las órdenes. Y yo espero que me reciba. Yo estoy en este momento pensando, porque somos un equipo. En la ley 11.925, en su artículo. No, ¿podés hablar un poquito más alto? Porque no te estoy escuchando, Sandra. ¿Tuviste alguna respuesta? Estamos viendo la ley 11.925 en su apartado 1139. Dice que ninguna persona puede denunciar, no puedes tener la reparación de los daños si no denuncias antes de 4 años. Ahora yo me pregunto, no, yo lo sé. Una víctima de trata puede pasar muchos años más para que se dé cuenta de que fue una víctima de trata. Yo denuncié mi caso
y nunca me citaron para declarar, jamás. Después vino Interpol a mi casa y me dijo que habían descubierto que ese señor, si todo lo que le queda grande, nunca había salido del país. Claro. Yo ahora estoy escribiendo, ya lo terminé, hoy estoy tratando de colocarlo en el mercado, un libro, mi biografía, que la escribí con una gran activista y defensora de derechos humanos, Consuelo García de Chilguerra, investigadora también, y ella me mandó muchísimos pedidos de él que está requerido en diferentes partes del mundo, donde yo dije que él estuvo conmigo, Sí. en diferentes países, en los países que estuve yo, ¿no? Bien. Entonces, si no bastan las pruebas que yo vi, esta vez salieron. ¿Me puedes decir que un diario miente? No se te escucha bien, lamentablemente, Sandra. Nosotros seguiremos en contacto en otro momento. La carta fue recibida por Presidencia pidiéndole sobre todo ampliar lo que tiene que ver con la reparación a víctimas de trata. Ese es como el pedido principal, y que se amplíe el plazo para poder hacer la denuncia, que era lo que decía Sandra. A veces, si el plazo es de 4 años, no siempre se puede hacer en tiempo y forma. A veces uno denuncia cuando puede y cómo puede, ¿no? Eso es exactamente, así. Exactamente. Sí, y el tema de la reparación es bien importante eso, ¿no? Empezar a visualizar la importancia que tiene el reparar a las víctimas de trata, para poder reinsertarse en la sociedad desde un lugar de autonomía, y ahí es donde está la clave, ¿no? ¿Y hoy se están dando esos elementos acá en Uruguay? Se están dando algunos elementos. Hoy hay para las situaciones de víctimas de trata con fines de explotación sexual, las que se pueden atender, se atienden a través de un convenio que tiene el INMujeres con la Asociación Civil El Paso, y desde ese servicio que hoy está instalado en Montevideo, en Cerro Largo, en Paso de los Toros y en Paysandú, ese servicio puede reparar en algunos sentidos, pero no hay una reparación holística, amplia de las mujeres y de su entorno, porque están los niños también, las niñas, los hijos y las hijas de esas mujeres. Entonces, ahí hay que trabajar muchísimo más en la reparación efectiva, en la reparación para que puedan insertarse laboralmente, para que tengan una vivienda digna. Porque aquello de que la vivienda es un lugar específico que nos permite organizar nuestra vida cotidiana es fundamental. Entonces, en estos casos en donde el desarraigo es muy importante, en situaciones que a veces no son tan graves como las que cuenta y las que vivió Sandra, en otras situaciones que tampoco se puede tener una vivienda en donde se pueda organizar la vida cotidiana, mandar los gurises a la escuela, ¿no? Tener un trabajo que pueda hacer y que pueda sustentar la vida cotidiana. Natalia, ¿cómo está la situación del proxenetismo liso y llano en Uruguay? Hace un tiempo era algo lamentablemente muy natural, muy normal. Mujeres uruguayas explotadas sexualmente en otros países, sobre todo en Europa, en Italia fundamentalmente, con muchos casos que derivaron en la justicia también. ¿Qué lectura se puede hacer hoy de ese tema? Y bueno, hoy eso sigue existiendo. O sea, la trata con fines de explotación sexual internacional, en donde son mujeres uruguayas que son explotadas en el exterior, se sigue dando. La ruta a la cual tú te referís, que la ruta Italia, España, sigue existiendo. Hace poco tiempo se volvieron a detectar algunas situaciones en el interior del país, y era la misma ruta que sigue funcionando. O sea, ahí hay una red que está establecida. Después hay muchas situaciones de explotación y de trata interna, que esas se ven menos todavía, que son mujeres que circulan por distintos lugares, que no tienen autonomía. Eso que decíamos, la autonomía es como el eje, ¿no? No tienen autonomía para salirse de esa situación. ¿Y son conscientes siempre, bueno, o a veces muchas veces no son conscientes. Claro. Muchas veces no hay una autovisualización de que son situaciones de explotación y de que en realidad no está pudiendo. Porque es muy difícil para uno decir en qué lugar horrible estoy que no me puedo mover, ¿no? Entonces, cuando se empiezan
hay situaciones que sí, pero cuando pueden visualizarse, autovisualizarse en una situación de vulneración y de explotación, yo te diría que podría ser como el primer elemento para empezar a salir de la situación. El autovisualizarse. A veces no se visualizan, pero otros actores son los que visualizan en la situación. Bien. Eso cuando hablamos de explotación sexual. Pero también hablamos de situación, por ejemplo, de trata de personas en situaciones de explotación laboral. O sea, sí, que claro, la esclavización, la extracción máxima tiene que ver con el dar todo para lo laboral, ¿no? Lo que viene más vinculado a las reminiscencias de la esclavitud. Y eso sigue dándose. Sigue dándose en ámbitos, y acá en la investigación hicimos una exploración, lo que se llama en investigación social, una investigación absolutamente exploratoria, que es empezar a indagar por dónde viene la cosa y por dónde viene el problema. Encontramos en el ámbito agropecuario, en el ámbito de la construcción, en el ámbito doméstico y de cuidados, o sea, en los hogares, que hay situaciones de trata a mujeres, y ahí sí son mujeres, en los otros ámbitos son varones. Servicios domésticos que vienen o del interior a Montevideo o del exterior, también para exactamente, acá. Situaciones, hubo una situación muy conocida, que había una red justamente que captaba en La Paz, Bolivia, mujeres bolivianas, sí, mujeres bolivianas que fueron explotadas en Uruguay, pero no era solamente esas dos que se conocieron más porque tuvieron justamente lo mismo que Sandra, un episodio de un accidente, y a partir de ahí se desenmascara la situación y empieza a salir a la luz. Sino otras situaciones que también venían, ¿no? Era la misma familia que sistemáticamente contrataba mujeres bolivianas por la misma. ¿Y hay leyes para atacar eso? Bueno, sí, estamos en falta. Hay normativa, porque tenemos una ley de trata integral, que es una buena ley, que será mejorable, por supuesto, pero que es una buena ley. Y además nosotros tenemos en lo que tiene que ver con la normativa laboral. Si cumpliéramos con todas las normativas laborales, la explotación laboral no se daría. ¿No? O sea, ahí tenemos que controlar más eso. Lo que pasa, está claro que hay lugares donde hasta donde no llegan los sindicatos, hasta donde conseguir que la gente denuncie muchas veces es muy difícil. Muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Hay un caso que nosotros relatamos, que fue conocido en prensa, de una situación que nosotros identificamos como trata, pero normativamente no se identifica como trata laboral, que es en la construcción, un grupo de colombianos en el centro de Montevideo. O sea, hay un sindicato, y fue justamente el sindicato el que pudo ayudar a develar la situación. Estaba en plena capital y en el centro de Montevideo, en un sector laboral que justamente visualiza mucho la necesidad del cumplimiento con la normativa, como es la construcción, y sin embargo había una situación de trata. Y también se dan en otras situaciones más aisladas, ¿no? Lo que puede ser en el ámbito agropecuario, en las zonas fronterizas. A veces uno dice, bueno, no quiero estigmatizar, pero sucede. Y eso lo tenemos que sacar a luz, ¿no? No solo en las películas o en las series que vemos aparecen estas cosas, también en el Uruguay suceden, y muchísimas gracias, Natalia, por ayudarnos a entender el problema y a visualizarlo como corresponde. Bien, hacemos una breve